Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, lunes 29 de agosto, así desmenuzaditas, con María Camila Díaz. Arranquemos entonces con la noticia número 1. No cesan las masacres en el país. A pesar de haber anunciado un cese al fuego y expresar su voluntad de negociar con el gobierno de Gustavo Petro, los distintos grupos guerrilleros y paramilitares que delinquen en el país siguen atentando contra la población civil. En las últimas horas, en el resguardo de San Lorenzo, en el municipio de Caldono, en el norte del Cauca, hombres fuertemente armados asesinaron a 3 jóvenes integrantes de una misma familia. De otro lado, la plataforma de defensores de derechos humanos, activistas y líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta denunciaron que ayer en la mañana fueron asesinados 2 periodistas locales, Leiner Montero y Dilian Contreras. Horas más tarde reportaron el asesinato del líder Neiber Pertús. Por su parte, en el departamento de Nariño, otros 3 indígenas fueron asesinados en una vía que conduce del resguardo indígena de Chiles a Mayasquer. En otra zona del país, en Cúcuta, norte de Santander, este fin de semana, en el barrio Pueblo Nuevo, hombres armados ingresaron a este barrio, atacaron a todas las personas que estaban ahí afuera de un taller de carros. De eso murieron 4 personas. Según Indepaz, 72 masacres han ocurrido este año en el país. Sobre este tema, en las últimas horas se pronunció el presidente Gustavo Petro desde su visita a Perú. También le he pedido al ministro de Defensa garantizar la protección de la vida de los colombianos en todo el territorio. Colombia no puede ser el país de las masacres. Esa historia de sangre debe quedar atrás. Vamos con la noticia número 2. Gana la modelo y presentadora Jessica Cediel su famosísimo caso en contra de un médico que le inyectó biopolímeros hace varios años. La Corte Suprema de Justicia determinó que los médicos deben verificar todas las sustancias que le inyectan a sus pacientes. Esto después de comprobar que definitivamente la responsabilidad de los hechos fue del señor médico Martín Carrillo y no del laboratorio. Veamos lo que le dijo Sergio Ramírez, que es la defensa de Jessica Cediel, a la W Radio. ¿Jessica Cediel pedirá indemnización económica o solamente la condena? Pues hasta ahora estamos definiendo ese lineamiento, es decir, si se inicia o no se inicia el incidente de reparación integral. Ya en su momento pues se le informará a la opinión pública. Aquí lo verdaderamente importante es que la presunción de inocencia ha quedado totalmente desvirtuada y hoy día el señor pues Martín Horacio Carrillo ha sido condenado, hallado responsable penalmente. Noticia número 3. ¿Percepción o realidad? La policía encontró el cuerpo sin vida en las últimas horas de un hombre en el barrio Villanidia. Esto es una de las zonas más altas de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. A esto se le suman hechos violentos de la semana pasada, cuando las autoridades encontraron varios cuerpos en bolsas negras en 2 zonas de Bogotá. Mientras que en la alcaldía dicen que las cifras de homicidios y de hurtos han disminuido, algunos concejales aseguran que la percepción de inseguridad se ha incrementado en un 88%. Quédense porque al final de este noticiero les hablaremos de lo que está pasando en la capital del país con el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Y terminamos la cuarta noticia con la misión Artemis 1. La NASA suspendió el despegue de su cohete gigante a la Luna debido a un problema con uno de sus motores, luego de varios incidentes que involucraron una fuga de combustible. Precisamente los encargados habían detenido el conteo regresivo cuando solamente faltaban 40 minutos, mientras un equipo discutía los planes a seguir con el director de la misión. La próxima fecha de despegue de esta misión no tripulada es el próximo viernes 2 de septiembre. Bueno, pues una nueva masacre ocurrió en la capital del país. Ha habido varias en los últimos días y eso ha preocupado, digamos, a cierta zona del país que se ha visto aquejada por temas de inseguridad, que dice que, pues por supuesto, no estamos acostumbrados a ver pues personas embolsadas o cuerpos embolsados en partes de Bogotá, y de repente pues empezamos a ver esto en algunas zonas. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero saludar a esta hora al secretario de Seguridad de Bogotá. Él es el señor Aníbal Fernández de Soto. Gracias por estar con nosotros. Hola María Camila, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando en temas de seguridad? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, estos hechos en donde cuerpos son encontrados en el espacio público, envueltos en bolsas, obedecen a dinámicas de disputas, de vendetas entre grupos delincuenciales que se están disputando rentas ilícitas en torno al narcotráfico, en torno a la extorsión, en torno a distintas modalidades de hurto. Son organizaciones multicrimen
que buscan copar espacios, y en esas disputas aparecen estos macabros hechos. Claramente lo que están haciendo es enviándose mensajes entre ellos, intimidándose. Esto obedece pues a crimen organizado en esta dinámica. Hay que recordar que en Bogotá hemos venido teniendo una muy importante mejora en todos los indicadores de seguridad. Tenemos una reducción del 15% en los homicidios, y específicamente en la localidad de Kennedy, donde se presentó este hecho en la noche de ayer, hemos tenido una reducción del 35% de los homicidios en esa localidad. Eso se ha dado porque tenemos una intervención integral, no solamente con policía y con fiscalía, sino con distintos instrumentos del distrito que han permitido mejorar condiciones sociales, mejorar el espacio público, hacer unas intervenciones desde el punto de vista social y económico que complementan la labor de la policía y de la fiscalía. Evidentemente estos hechos preocupan, estos hechos los rechazamos, y avanzan las investigaciones con la fiscalía. Ya hay capturas de responsables de estos hechos en otras fechas de este año en la ciudad de Bogotá, 5 capturas en particular. Y esto es básicamente una organización denominada el Tren de Aragua, una organización no solo multicrimen, sino también transnacional, con presencia en Venezuela y en otros países de la región. Por eso hoy, con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coordinamos unas acciones con la DIJÍN y con Interpol para fortalecer las acciones para desarticular esta estructura de crimen que es la que está generando estos horrendos hechos. Avanzan las investigaciones y pronto la Fiscalía va a tener unos resultados operativos y de judicialización muy relevantes. Es que, pues, recordémosle a la gente que, pues, no es la primera vez que sucede esto. De hecho, pues, ya habíamos visto otra masacre también en Bogotá en los últimos días. Y, por ejemplo, en este caso de Kennedy vimos que los cuerpos estaban torturados, una cosa terrible. ¿Cómo el delincuente o cómo entre ellos pues pueden tener ese espacio para la tortura, para la muerte, para el asesinato? ¿En dónde está la policía de Kennedy? ¿En dónde están las autoridades? ¿Ellos saben sobre esto? ¿Hace falta más policía? A ver, hay que hacer una diferenciación importante. El caso de la semana pasada, de unos cuerpos encontrados en la camioneta abandonada en la autopista norte, no tiene nada que ver con los hechos de anoche en la localidad de Kennedy. Son dinámicas distintas, investigaciones diferentes, modus operandi diferentes, y con la información que hemos recogido del caso de la autopista norte, tenemos muy bien identificado que obedece a otras dinámicas de otra naturaleza. Lo que hemos encontrado en el caso de anoche en Kennedy, otros 5 eventos en donde en total en el transcurso del año se han presentado 19 homicidios con estas características: bolsas plásticas, abandonados los cuerpos en el espacio público. Lo que hemos encontrado ahí es que son estas dinámicas en torno a la disputa de estas rentas, con un principal protagonista que por toda la evidencia apunta a este grupo delincuencial, el Tren de Aragua, y los homicidios deben ocurrir en algún lugar, en algún inmueble en donde evidentemente varios cuerpos han evidenciado muestras de tortura y también de heridas de arma blanca y pues arma de fuego, o también han muerto por estrangulamiento, por ejemplo. Es decir, son claras evidencias que esto se trata de vendetas, de disputas entre bandas criminales que están tratando de controlar las rentas ilícitas. Tenemos información que hemos venido construyendo con la Fiscalía, con la Policía, con distintas fuentes de información y demás, para identificar posibles inmuebles en donde se estén cometiendo estos delitos. Hemos hecho intervenciones, allanamientos, ha habido más evidencia incautada. De todo esto se ha derivado las capturas que menciono que ya se han efectuado en los días anteriores, y por eso podemos decir que hay un proceso andando que claramente busca desarticular esta estructura y en donde la Fiscalía y la Policía están dando buenos resultados, y pronto se verán más decisiones en firme en este frente.
Ahorita usted nos presentaba unas cifras importantes que son para, pues, para ustedes, para la Secretaría de Seguridad, pues unas cifras importantes en temas de crimen, en temas de reducción de hurto, en temas de reducción de asesinatos. Sin embargo, pues obviamente usted sabe que una cosa es lo que dicen las cifras y otra cosa es lo que vive la gente, digamos, en el día a día y lo que pues piensa la gente que está pasando en Bogotá. Esta mañana, 6 hombres asaltaron a un ciudadano que se movilizaba en una bicicleta por el puente de la variante de Pontibón y a la altura de la zona franca en el occidente y lo tiraron al río. Eh, ¿Usted cree que obviamente son hechos aislados de inseguridad que pasan en distintos lugares de la capital, pero cree que para solventar estos temas de seguridad, eh, ¿qué se necesita? Es difícil y sobre todo para una ciudad tan grande, pero ¿qué nos hace falta? A ver, Bogotá tiene inmensos desafíos en materia de seguridad y convivencia. Si bien tenemos muy buenos indicadores, la ciudadanía espera mucho más y nosotros nos estamos exigiendo aún más. Hemos tenido realmente un año muy positivo, como quiera que el primer semestre de este año tuvimos la menor cantidad de homicidios por semestre en los últimos 20 años. Eso es un dato muy relevante que demuestra que lo que venimos haciendo está dando buenos resultados. Y en ese sentido es una estrategia integral. Nosotros nos hemos preocupado mucho por recuperar el empleo y reactivar la economía, porque eso genera un contexto de mejor confianza y de mejor seguridad. Nos hemos preocupado mucho por atender a la población vulnerable, aquellos que perdieron empleo, aquellos que cayeron en la pobreza después de la pandemia, al habitante en calle, al reciclador, para evitar que los instrumentalicen los grupos delincuenciales. Hemos venido atendiendo con mayor eficacia con instrumentos de la política social del distrito a toda esta población y en ese sentido han sido las intervenciones, por ejemplo, en Kennedy o en Ciudad Bolívar o en Mártires o Usme, para donde me dirijo en este momento. Esa estrategia obviamente va de la mano con un fortalecimiento del pie de fuerza. El año pasado recibimos en Bogotá 1.500 policías adicionales para la metropolitana. Eso es un esfuerzo muy importante y se le reconoce al gobierno del presidente Duque, que ha sido el gobierno que más pie de fuerza le ha aportado a Bogotá. Pero hace falta más, porque Bogotá todavía tiene un déficit en el pie de fuerza. No hemos llegado, no estamos cerca al estándar internacional, que son 300 policías por cada 100.000 habitantes. Nosotros nos hace falta por lo menos 3 o 4.000 policías permanentes más en Bogotá para poder cumplir con misiones específicas que hemos venido desarrollando, por ejemplo, contra el hurto en el norte de la ciudad, por ejemplo, para contener y reducir el homicidio en el suroccidente de la ciudad, por ejemplo, en materia de convivencia para contener riñas, y eso nos está pasando, por ejemplo, en zonas como Suba o Ciudad Bolívar. Para todas esas intervenciones especiales necesitamos más pie de fuerza y aspiramos a trabajar con el gobierno del presidente Petro, y en ese sentido ya hemos hablado con el ministro Velázquez y con el general Sanabria, director de la policía, para continuar con un aumento del pie de fuerza, incluso con recursos propios del distrito. Estamos dispuestos a seguir destinando recursos del distrito para la formación de los policías, porque queremos más policías, mejores policías con distintas especialidades y que tengan arraigo y que sea aspiracional estar en Bogotá por las condiciones que ofrece el distrito para el servicio y para la formación de los policías. Y también necesitamos una cosa muy importante, que es tal vez el eslabón que falta que sea más eficaz, y es el de la justicia, María Camila. Se ha expedido una ley a principios de este enero de seguridad ciudadana. Todavía el 88% de las personas que captura la policía en Bogotá queda libre. No se están implementando las órdenes de arresto en detención intramural para quien cometa un hurto violento con arma o para quien recurra en el delito. Eso es lo que ordena la Ley de Seguridad Ciudadana y no está ocurriendo. Hemos venido proponiendo desde el distrito, además de sanciones duras para los violentos criminales, sanciones restaurativas en lógica transformadora para el delincuente común, para el del raponazo, para el que por necesidad termina pues en la delincuencia. Nos ha ido muy bien en esta política de justicia restaurativa juvenil. En Bogotá el programa ha atendido a una población muy significativa y solamente tiene un porcentaje de reincidencia del 4%, es muy eficaz. Queremos llevar eso a otros comportamientos que también afectan a los ciudadanos, y en ese sentido también estamos hablando con el gobierno, porque hay un proyecto de ley en curso en el Congreso que aspiramos a que nos dé un mejor escenario para el tratamiento de este tipo de comportamientos.
Tenemos que seguir trabajando en equipo con un elemento muy importante y es la ciudadanía. Frentes de seguridad, redes de cuidado, ciudadanos organizados, actuando en prevención, advirtiendo, comunicándose con las autoridades, denunciando. Es muy importante contar con información en las instancias judiciales o policiales para adelantar investigaciones. De modo que ese binomio ciudadanía y autoridades es muy importante fortalecerlo. Son muchas las tareas que tenemos que seguir haciendo porque vamos por buen camino, las tenemos que mantener. No te oigo. Ya. Le decía que ojalá que todos esos esfuerzos también se traduzcan con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía con el tema de inseguridad. Ayer, si no estoy mal, el concejal Javier Ospina decía que la percepción de inseguridad en Bogotá es del 88%. Entonces, ojalá que todos esos esfuerzos que están haciendo, que han valido la pena desde el gobierno nacional, desde la autoridad local, pues se vean reflejados en esa percepción de los bogotanos y de la gente, por supuesto, que vive en la capital del país. Por supuesto que estos hechos que evidenciamos, independientemente de que obedezcan a disputas entre bandas criminales o hechos muy notorios, pues alteran la percepción, preocupan a la ciudadanía, nos obliga a actuar con mucho mayor eficacia y a comunicar más lo que estamos haciendo. Continuar los resultados, vamos a seguir actuando con mucha eficacia y la percepción es algo que nos debe orientar. Tenemos que estar muy sintonizados con la ciudadanía, recuperar la confianza. Somos conscientes que hay distancia de la ciudadanía con autoridades, con la policía, con la justicia. Tenemos que procurar acercar eso, es parte también de nuestra labor, facilitar la denuncia, por eso las redes de cuidado, por eso los frentes de seguridad, participar mucho con la gente para que se involucren y también sean partícipes de la mejoría. Un parque abandonado, sin una actividad positiva que involucre a la ciudadanía, es un escenario que pues se puede convertir en delincuencia, en foco de inseguridad, etc. Si con la ciudadanía lo ocupamos positivamente, organizamos actividades en torno a ese espacio público, lo cuidamos, vamos a ser mucho más eficaces y prevenir. De modo que trabajar con la ciudadanía también va a generar un impacto en la percepción, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, lo hacemos sin descanso para continuar atendiendo estas problemáticas. Este es un oficio que esa es su naturaleza y ahí estamos. Perfecto. Gracias, secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto, por haber estado acá estos minuticos. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Suscríbanse a mi canal, acá, en este link. Y síganme en @MA_Camila Díaz en todas las redes sociales. Esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz. Un proyecto de Catapulta de Criterio.